y voy a hablar sobre la noción del paradigma. Kuhn define que un paradigma como que los miembros de una comunidad científica comparten y recíprocamente una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma. Esta definición, aunque aparentemente circular, sugiere que un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos por una comunidad utilizados implícita o explícitamente. Morin, por su parte, describe el paradigma como un conjunto de conceptos fundamentales y categorías rectoras de inteligibilidad, así como el tipo de relaciones lógicas entre estos conceptos. Las características del paradigma, se dice que el texto destaca varias características clave de los paradigmas. Uno de ellos es invalidez. Los paradigmas no pueden ser inválidos o destruidos empíricamente, lo que los acerca a la noción de la ideología. Tenemos exclusividad, que se dice que los paradigmas tienden a excluir datos o ideas que no se ajustan a su marco de referencia. Invisibilidad, se dice ser que los paradigmas operan de manera virtual e invisible, manifestándose en sus afectos y ejemplos. La creación de la realidad. Los paradigmas influyen en la percepción de lo que se considera real. La inconmensurabilidad se dice ser los paradigmas que son intraducibles entre sí, los que se dificulta la comparación y evaluación entre ellos. Crisis de los paradigmas. El artículo señala que la universidad, la academia y la producción teórica están atravesando una profunda crisis paradigmática. Esta crisis se manifiesta en la transformación del gran paradigma de Occidente, que cuestiona dualismo como sujeto, objeto, alma, cuerpo y razón y sentimiento. Además, se critica el paradigma tradicional que concibe el conocimiento como representación, el lenguaje como instrumento y la educación como transmisión. El paradigma transmisionista en educación, aún presente en educación, se caracteriza por conocimiento como representación. Se asume que el conocimiento es una representación de la realidad, lo que promueve una educación teórica y contemplativa. El lenguaje como instrumento. El lenguaje se concibe como un medio para transmitir significados preformados sin considerar la importancia del contexto y las modalidades de la comunicación. Educación como transmisión. La educación se entiende como la transferencia de conocimientos de un sujeto que lo posee a otros y que se consideran vacíos o carentes de él. Voy a explicar sobre el paradigma para conocer su objeto de estudio. Entendemos el paradigma como un modelo que guía la forma en que interpretamos y también en que estudiamos el comportamiento humano. En este caso, el objeto de estudio es la personalidad de quien se expresa, es decir, la estructura interna que influye directamente en cómo una persona actúa, cómo se siente y también cómo comunica. Desde esta perspectiva, la psique, también entendida como el alma o la mente interna, se concibe como una organización estructurada. Asimismo, aquí los estudios que se desarrollan dentro de este paradigma buscan ir más allá de lo que se ve, tratando de descubrir los mecanismos internos que explican por qué actuamos de cierta manera. Y bueno, finalmente este enfoque sostiene que todo lo que observamos en la superficie, los gestos, las palabras, las reacciones, tiene su raíz, una estructura interna organizada. Ahora, sobre el esquema canónico de la expresividad humana, se refiere a cómo diferentes profundidades de fenómenos expresivos se desarrollan y se reflejan en la conducta humana. Este paradigma se divide en 4 niveles de análisis que nos permiten comprender mejor cómo interactúan los valores internos en el comportamiento observable. Uno de los primeros que pudimos ver son los valores o certeza. En este nivel se ve principalmente el ámbito inconsciente, ya que están los deseos, motivaciones del ser humano. Asimismo, influyen de manera significativa en nuestras decisiones y respuestas emocionales, aunque no siempre somos conscientes de esto. El segundo punto son las actitudes. A nivel de actitudes encontramos la lógica interna del individuo, que constituye las creencias, disposiciones, referente a diversas situaciones. Estas actitudes reflejan los valores que tiene cada ser humano y cómo versa en los contextos sociales y también emocionales. El comportamiento, que es uno de los otros puntos, emerge como una respuesta visible y observable, que se deriva directamente de las actitudes. Es la manifestación externa de lo que ocurre internamente, tanto en el contexto social como en el personal. Y el último punto, que son las opiniones. En este nivel más superficial se encuentran las opiniones, que son expresiones verbales o juicios de diversas situaciones. Estos valores internos es una manera que busca comprender, reflejando nuestras creencias, no solamente esto, sino también cómo nos posicionamos en referentes distintos temas de la vida. Bien, y ahora les voy a conversar un poco sobre los orígenes psicoanalíticos del paradigma. El aparato psíquico es esencialmente un organizador que maneja y también estructura las comunicaciones internas del individuo. Este concepto proviene del psicoanálisis, que lo considera como un sistema encargado de organizar las interacciones internas que se expresan de manera externa. Se puede pensar en la psique como
un recipiente o también como un depósito que guarda pulsaciones primarias o reprimidas. Estas pulsaciones buscan constantemente salir a la superficie para cumplir su propósito fundamental, que vemos que influyen directamente en cómo el sujeto se comporta. También las comunicaciones que realiza el individuo son el reflejo de los conflictos internos generados por las pulsaciones que mencioné. Los mecanismos de defensa juegan un papel muy importante, ya que al transformar estas pulsaciones, lo que se manifiesta en las conductas externas del sujeto. La psique está constituida por motivaciones profundas y certezas que son esenciales para el comportamiento del sujeto. Estas motivaciones imprimen una marca en la comunicación, influyendo más que todo en cómo el individuo se expresa y las relaciones que tiene con su entorno. Este enfoque nos permite comprender cómo las fuerzas internas, que no siempre son conscientes, modelan la manera en que los sujetos se comunican y también se relacionan con el mundo exterior. Vamos a hablar del análisis de comunicación como expresión de una organización interna de la psique. Tenemos el análisis, el hombre que sirva a una mujer que pasa. En este texto vamos a ver la conducta del hombre al momento que pasa a una mujer, que se le parece atractiva al momento de pasar. Interpretamos que es una acción como una forma de simular el deseo sexual. No solo se trata de una expresión espontánea de admiración, sino de una respuesta socialmente aceptada que permite al hombre descartar sin exponerse demasiado. Desde una perspectiva psicoanalítica, se plantea que este comportamiento es una manera de canalizar el deseo de él, que impulsa la atracción sexual, mientras que el superego actúa como freno, recortando las normas sociales, las posibilidades consecuencias que puede pasar en eso. Así, el deseo no desaparece, sino que se manifiesta como una forma de camuflaje en el momento de sexual, para parecer algo inofensivo. En el fondo, el hombre está obsesionado desde el principio de la realidad, reflexionando, adaptándose para evitar el rechazo o el castigo de la sociedad. Tenemos la utilización del método en la publicidad. La publicidad ha encontrado la manera de engancharse y persuadir a los individuos para que deje llevarse por el deseo de compra de alguno de los objetos artefactos. En esta teoría, el psicoanálisis reafirma que la publicidad funciona a la inversión de un ejemplo anterior. En lugar de reprimir o sumir un impulso, la publicidad busca de activar y dirigir ese impulso, el deseo preexistente hacia ese objeto de consumo. Digamos que yo quiero algo y lo compré. Conclusión. En esta paradigma nos demostramos la complejidad de la comunicación, ya que no solo se centra en solo palabras, sino también cada interpretación que tengamos con la sociedad, las experiencias, los deseos, motivaciones y creencias, que se actúa como una especie de filtro que de forma poco lo queremos expresar, sobre todo cómo lo recibimos de los demás. El silbido de la comunicación es una forma de usar de comunicación no verbal que todos en algún momento hemos usado, ya sea para llamar la atención o expresar una tristeza. A nivel cerebral, están relacionadas con el lenguaje y con el movimiento. ¿Es el silbido una señal de atracción? En algunas culturas, el silbido se usa de forma de admirar o interés romántico, especialmente hacia personas. Esto se debe a un gesto llamado coqueteo. Su significado varía mucho dependiendo de su contexto, porque el superego está presente con toda acción que hemos estado relacionando. Según Freud, el superego comienza a surgir alrededor de los 5 años y es el aspecto de la que se llama personalidad, que por el momento mantiene nuestros estándares morales. La comunicación puede llegar a ser confusa, sí, ya que la comunicación no solo depende de las palabras, sino también de gestos y expresiones. El significado de lo que hablamos varía según cómo la persona lo interprete.